Hola. Sí, nada. Hola a todos. Lo primero, me había pues silenciado 4 minutos mientras esperábamos a que todo el mundo se pudiera conectar. Por eso ha habido gente que me ha vuelto a escribir diciendo, oye, ahora antes te oía, pero ahora no. Entiendo que ahora me veis todos. Si alguno tiene cualquier problema, por favor que lo diga desde la sección de preguntas. Como os habéis ido conectando desde hace 5 minutos, que es la última vez que me he conectado, os voy a resumir un poquito cómo funcionan estos webinars. Bueno, lo primero, la duración va a ser aproximadamente de 40 minutos, una cosa así, que suele variar mucho dependiendo de lo que me entretenga hablando y de las preguntas que nos vayáis haciendo. Como decía al principio, no vais a poder hablar porque estamos mucha gente conectada a la vez y sería un poco caos, pero sí que podéis mandarnos preguntas desde la sección de preguntas y bueno, y hacernos llegar vuestras dudas. Trataremos de responderlas en directo. Trataremos de hacerlas en directo, pero si tenéis, bueno, si no da tiempo a responder a alguna de ellas, en los últimos 10 minutos después de que termine el webinar, pues trataremos de responder ahí todas las que se hayan quedado en el tintero. Y si aún así nos falta tiempo, pues ya publicaremos algún artículo en Arsisinfo o demás. Soléis preguntar todos cuando empezamos si vamos a dejar la presentación colgada en algún lado. Sí, la solemos dejar tanto lo que es el PowerPoint como el vídeo, lo solemos colgar en Arsisinfo, pero solemos tardar unos días entre que editamos el vídeo y demás. También el vídeo suele estar en el canal de YouTube, por si lo queréis ver, ¿vale? También recordaros que, bueno, que hoy hablamos de email marketing, pero que si hay cualquier tema que os interesa que hablemos, se suele enviar una encuesta cuando finaliza el webinar, en el que, bueno, pues os agradecemos cualquier comentario que nos hagáis sobre, oye, a mí lo que me interesaría sería un webinar sobre, yo qué sé, sobre diseño o sobre buenas prácticas en e-commerce o sobre lo que las inquietudes que tengáis, y nosotros pues trataremos en la medida de lo posible pues de irlos metiendo. Sabéis que hacemos webinars, intentamos todos los meses y los notificamos a través de la newsletter, ¿vale? Vale, pues empezamos ya con lo que es el webinar de hoy sobre email marketing. Lo primero también gestionar un poquito las expectativas. Hoy vamos a hacer una introducción a email marketing, a cómo hacer una campaña pues masiva de email, pero no tanto de cómo hacerla en el sentido de cómo hacerla en la herramienta, de cómo hago para subir una lista de destinatarios o cosas así, sino hablando de qué aspectos se va a tener en cuenta, ¿no?, cuando la estás ideando, de cuáles son las mejores prácticas, pequeños consejos, trucos y demás, que espero que sean útiles. De nuevo, si me decís, oye, no, que esto me parece interesante, pero yo lo que quería era saber cómo hacerlo técnicamente, pues bueno, pues podemos hacer un webinar más adelante de cómo hacer esto en la práctica, un taller más bien, ¿no?, de cómo ejecutarlo, ¿vale? Por eso no vamos a estar hablando sobre si es algo que hacemos con una herramienta en concreto o con otra. Entonces, como introducción os voy a hablar un poquito de unos ciertos datos y luego vamos a ir pasando por los elementos que componen una campaña de mail. Y nada. Vale. Una cosa que os quería contar. El correo electrónico, el uso del correo electrónico ha cambiado mucho en los últimos años. Yo me acuerdo que hace 5 o 6 años me tocó dar una charla sobre email marketing similar a esta, y de entonces a esta parte pues ha cambiado muchísimo el uso del correo que hacemos todos, ¿no? Del correo y de las comunicaciones. Aunque sea anecdótico, yo hace años que no recibo un correo de estos de chistes o un correo de estos con los famosos PowerPoints que solían salir de mantras y cosas de estas, ¿no? ¿Quiere decir eso que ha muerto el correo electrónico? No, yo creo que lo que ha cambiado es mucho el uso que le damos, ¿no? Igual para determinadas alternativas pues de ocio, pues precisamente para estos meses de chistes o para quedar con tus amigos o cosas así, pues hemos tirado más por otro tipo de canales. Antes era el SMS, pero ahora es el WhatsApp, o puede ser el Messenger de Facebook, o puede ser hasta Twitter, ¿no? Pero aún así, creo que tenemos que tener en cuenta, pues, lo que decía Brian Eisenberg, que bueno, que es un gurú de esto del email marketing y de social media y demás, que es que no tenemos que olvidarnos que sí, que el social media está muy bien, pero que a la hora de obtener facturación o de obtener beneficios, el email es clave, ¿no? Y yo esto me lo tomo sobre todo en ese sentido, en el sentido de que
para determinados tipos de comunicaciones, para determinadas relaciones con nuestros usuarios, nuestros clientes, pues el email sigue siendo el método más adecuado y no está ni mucho menos muerto. He sacado aquí unos datos precisamente de un sitio web que se llama Email is not dead, que creo que son ilustrativos. Son datos de Estados Unidos, pero los podemos tomar como una tendencia, ¿no?, de hacia dónde vamos, y yo creo que además en esto en España no estamos muy retrasados respecto a Estados Unidos, ¿no? Y esos datos, por ejemplo, contaban, ¿no?, que el 81% de los compradores en Estados Unidos están dispuestos a hacer compras adicionales como resultado de emails que reciben, pero sobre todo que el 72% dicen que el email es su forma preferida de comunicación con las compañías para hacer negocios. Incluso muchos que les gusta recibir correos promocionales. Voy a contar un caso. El otro día me estaba leyendo un libro de estos que había por ahí en Amazon de Ahorra y sé feliz, creo que se llamaba, y una de las primeras recomendaciones que decía para cómo ahorrar era date de baja de todas las newsletters que estás recibiendo actualmente. Y eso nos da una idea, ¿no?, de cuál es el poder de todas estas newsletters a las que nos vamos suscribiendo mucha gente para estar actualizados de cuáles son las últimas novedades de los productos que más nos gustan, ¿no? Un 19% de los clientes norteamericanos dicen que leen todas las newsletters que reciben. Bueno, aquí hay datos que sorprenden un poco. Puede ser que en España no sean exactamente iguales. Yo estuve buscando a ver si encuentra datos similares para España, sobre todo en el ONSI de red.es, y bueno, no encontré nada similar, ¿no? Ahí lo único que se habla es de datos de penetración del correo, que básicamente ya hay más cuentas de correo, ¿no?, como que personas en España, o sea que... Vale. Bueno, una vez que tenemos claro que el email sigue estando ahí muy vivo y es algo muy a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de empresas y la relación con los clientes, que es en lo que estamos hoy centrados hoy, tenemos que tener en cuenta entre las ventajas. El primero, que es personal, en el sentido de que podemos personalizar mucho nuestras comunicaciones. Aunque sea una acción masiva, nos permite el email, hay herramientas que nos permiten dirigirnos de forma personalizada a nuestros usuarios, lectores, clientes, etcétera. Es decir, que puedo hacer que, aunque envíe un correo a 20.000 personas, ese correo vaya personalizado con el nombre de esas 20.000 personas o con datos sobre su provincia o datos personales, incluso su fecha de cumpleaños, ¿no? Etcétera. Encima es un medio que es muy barato, a diferencia de, por ejemplo, el SMS, que igual, bueno, el SMS la verdad es que se sigue usando mucho en temas de negocios, no de nuevo en particular ha decaído mucho, pero se sigue utilizando bastante en muchos usos de negocios. El SMS es muchísimo más caro que el email sigue siendo un medio muy barato para hacer nuestras acciones de marketing. Una cosa que es clave y que es muy importante es que es perfectamente medible, ¿no? Muchas acciones que a veces hacemos, ¿no?, de un anuncio en una revista, un anuncio en un medio, no es medible del todo el efecto, o hay que buscarse formas un poco raras para tener una estimación de cuál ha sido el impacto real. Con los mails tenemos la ventaja de que podemos ver muchas métricas, tipo número de mails abiertos o gente que me ha hecho clic, y de ahí hasta el seguimiento de esa compra que me han podido hacer en mi tienda online. Y eso lo hace un medio muy atractivo para las empresas. Y además tenemos una ventaja, que es que podemos controlar mucho si ese mail es algo que estaba solicitado. Es verdad que ha habido mucho daño por culpa del spam a las comunicaciones por email, ¿no? Entonces estábamos muy acostumbrados a recibir spam y eso hace que muchas veces pues sea difícil llegar a los clientes porque nuestro correo puede ser considerado spam o acabado en la bandeja de correo no deseado y demás. Pero es verdad que también se ha motivado que haya muchas herramientas para precisamente proteger al usuario y para mantener listas de datos en las que tenemos la autorización expresa y la solicitud del cliente por seguir recibiendo esas comunicaciones. Le está diciendo activamente, sí, yo quiero que me mandes tus comunicaciones y en el momento en el que no quiera recibirlas tengo los medios para darme de baja, ¿no? Y eso lo hace bastante interesante. Y otra cosa de las que ha cambiado en estos últimos 5 años, que me parece que es clave, es sobre todo el acceso que hacemos de esos correos, ¿no?, cuando los leemos. Y eso es algo donde el móvil pues ha sido clave. Datos aquí, bueno, en 2017 1.800 millones de personas accionaron al correo desde el móvil. Pero es que cuando hablamos de España ya hay más smartphones, yo creo, que personas, y todos en nuestro smartphone tenemos configurado el correo electrónico y por tanto acabamos leyendo la EA. Es que encima
estamos mucho más delante del teléfono que del ordenador, quitando las horas de oficina si trabajamos delante de un ordenador, pero en nuestro día a día lo que tenemos es el móvil delante, ¿no? Entonces es muy habitual leer ese correo electrónico que nos llega desde el móvil, mucho más que en el pasado, que lo leíamos generalmente pues desde el ordenador. El 30% de los consumidores ahora leen su correo exclusivamente en teléfonos móviles. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque me parece clave a la hora de cuando hablamos del tratamiento de las campañas de email, tenemos que preocuparnos de que esos mails estén adaptados a móvil, que se entiendan bien en los móviles, que no solo eso, sino que las landing pages a las que llevan esos mails también tienen que estar adaptadas a móviles, no podemos olvidarnos. Entonces, eso ya en sí es clave, pero también podemos ir más allá y pensar, bueno, entonces, ¿qué va a estar haciendo mi usuario cuando reciba ese correo electrónico? ¿Vale? Y, por ejemplo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Os he puesto aquí un par de pantallazos. Uno es de mi pantalla de un correo electrónico que tengo de Outlook, donde hasta ahora cuando yo recibía un correo y lo miraba delante de mi ordenador, yo tengo activada la previsualización. Entonces, en el momento que me pongo encima de un correo, aunque no quiera, estoy viendo parte del contenido de ese correo. Y eso ya puede hacer que, para mí, como persona que te está enviando ese correo, ya es un pequeño triunfo, porque ya me he asegurado de que al menos algo has podido ver. Y ya con la imagen que te he podido poner, aunque no le hayas hecho mucho caso al asunto, igual ya te he conseguido cautivar. Mientras que si vamos a la pantalla a la derecha, que es como veo la bandeja de entrada en mi móvil, que en este caso es un Android, ahora ya a día de hoy no tengo esa previsualización activada. Yo estoy viendo todos los mails y solo estoy leyendo el asunto. Y como el asunto no me guste, solo tengo que deslizar el dedo hacia la izquierda y ese mail ya no está. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que darle muchísima más importancia que antes al asunto y a lo que se ve en esa pantalla para lograr que la gente abra nuestros correos electrónicos. No nos deprimamos, porque si miramos estadísticas de apertura, lo que nos dicen algunos estudios es que en realidad la gente tiende a abrir más los correos electrónicos desde el móvil que desde otro tipo de soportes. Eso en principio es positivo y nos ayuda para lo que estamos hablando, que son campañas de email marketing. La parte negativa es que la experiencia, al menos hasta ahora, nos dice que el porcentaje de clics es superior cuando nuestro usuario está abriendo ese correo desde un ordenador frente a un móvil. Aquí yo creo que también puede influir, aunque estas son especulaciones mías, el que todavía estamos muy acostumbrados a que cuando abrimos ciertos correos desde el móvil al sitio al donde nos llevan, o sea porque nos piden datos y en ese momento no tenemos cobertura o no tenemos wifi, o sea porque tenemos miedo de que la pantalla no esté adaptada a móviles o que tengamos esa mala experiencia, pues que seamos más reticentes, ¿no? Digas, sí, he recibido el mail y digo, pues me lo guardo para después, pero no hago clic, ¿no? Vale, entonces una vez que hemos hablado un poquito de 4 datos de por qué el email sigue vivo, sigue siendo interesante y en qué ha cambiado la comunicación por email respecto a las que hacíamos hace 5 años, ya llega el momento de lo que es de pensar en la campaña que vamos a hacer, ¿no? Y lo primero, cuando vamos a hacer una campaña, sea campaña o sea pues una newsletter mensual o cualquier tipo de acción que queremos hacer, es pensar en fijarnos unos objetivos, ¿no? Y esos objetivos, bueno, pues pueden ser vender, o lo que igual quiero es obtener notoriedad, ¿no? Y obtener repercusión en medios, porque lo que estoy lanzando es una comunicación a los medios, o puede ser informar. Lo importante aquí es que cuando nos fijamos unos objetivos tratemos de no engañarnos y de ponernos unos que sean precisos, es decir, que yo diga, bueno, pues si lo voy a enviar a 20.000 personas, espero que al menos 500 abran el correo y que 100 realicen una compra. Entonces tiene que ser preciso, lo tengo que poder medir, me tengo que haber puesto una referencia. Debería ser alcanzable. Si empezamos a decir que van a abrir el 100%, pues ya nos estamos olvidando de la realidad. Y tienen que ser medibles, lo que decíamos, tiene que ser 50, 100, 200. Vale. Una vez que tenemos los objetivos claros de qué es lo que queremos hacer, porque si no los tenemos claros difícilmente vamos a llegar a eso que queríamos, vamos a analizar las partes de las que se compone un email. Y en función de las partes vamos a ir tratando de daros consejos relativos a cada una de esas partes, ¿no? Un email está compuesto no solamente de lo que es el email en sí, de lo que nosotros estamos viendo en el cuerpo del mensaje, está también compuesto de lo que vemos en esa bandeja de entrada que recibimos, que no solamente es la dirección de correo, en este caso comunicación@arsis, sino también hay un campo de texto que puede ser completamente distinto que lo que es la dirección de correo y que puede ser muy valioso como información, ¿vale?
también es el para, los destinatarios que nos vamos a fijar, también es el asunto, como estábamos diciendo, que puede ser clave a la hora de que haya aperturas. Y de hecho lo último en este proceso es lo que es el cuerpo del mensaje. Y lo último de lo último de lo último dentro de este proceso es la landing page, es la página de destino a la que va a llevar ese correo. Tenemos que pensar en todos los factores, porque podemos haber hecho el mail más bonito del mundo, con el HTML más chulo, con todo traqueado, y si el asunto es erróneo o está mal escrito o da a entender que esto es spam, porque imagínate que está redactado de una manera extraña, pues es que nadie lo va a abrir y nadie lo va a leer, ¿no? Y no va a servir de nada todo eso que hemos podido hacer. Entonces, lo primero yo creo que es pensar en los destinatarios. Y cuando hablamos de los destinatarios, creo que es capital pues hablar de cuidar esa base de datos. Por un lado, nuestra base de datos puede ser una base de datos de clientes actuales que ya tenemos, o puede ser una base que queremos ir generando, ¿no? Y para eso pues es muy importante o recomendable que en vuestras webs tengáis formas de obtener suscriptores, ¿no? Que tengáis o un formulario de suscripción o que en un proceso de contratación, en un determinado paso, deis la opción de que alguien se suscriba para para recibir noticias, etcétera. Pero también es igual de clave que lo mismo que facilitáis el alta, facilitéis la baja sencilla. Y esto ya sabéis que es muy importante, no solo como recomendación de buena práctica, sino porque la ley lo exige, ¿no? Y lo persigue. Y si ponemos pegas y mandamos, aparte de que va a ser contraproducente, porque no queremos enviar correos a gente que no quiere recibir esos correos, lo único que va a conseguir es que se enfaden más todavía, es que lo exige la ley. Tenemos que también tener cierta precaución, no os voy a decir ni que sean buenas ni malas, pero con las bases de datos compradas, ¿no? Porque tendríamos que asegurarnos en ese mismo sentido de que tenemos todas las garantías de que esa base de datos a la que yo le quiero hacer una comunicación, porque quiero, imagínate, una base de datos de gente joven de la provincia de Murcia para hacer un email, que nos den garantías de que realmente tiene esas autorizaciones y que pensemos hasta qué punto va a ser útil, porque aunque alguien ha dado una autorización a una empresa para que le envíe publicidad, le ha dado autorización a esa empresa. Si tú la que has comprado es esa base de datos, igual de ti no quiere saber nada ese destinatario. Entonces es algo en lo que tenemos que pensar o estudiar bastante. Y yo lo que sí que recomendaría muy mucho aquí en todo en esta vida es tratar de ponernos en lugar del destinatario. Lo primero es segmentar, es decir, por mucho que mi objetivo sea vender y pensar, bueno, seguro que alguno cae, no tiene mucho sentido que si voy a hacer una oferta de un evento que tiene lugar en Murcia, igual no tiene mucho sentido enviársela a la gente que está en Asturias. Y tengo que segmentar y decir, oye, mira, es que esta vez esta comunicación solo se lo voy a enviar a los clientes que están en Murcia o en las provincias cercanas. O solo se lo voy a enviar a... Sí, me quieres despertar. Es que tengo aquí a un compañero que está respondiendo también a las preguntas y quería comentar algo. Dime. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Nada más comentar un poquito, porque también yo soy un poco el apoyo web, ¿no? de Alberto aquí ahora. Y él está hablando mucho de segmentación por contenidos y yo quiero recalcar también que aparte del contenido, la forma de transmitirlo, ¿no? Porque si estamos hablando de personas jóvenes, igual no tenemos que conformar el mail de una manera tan seria, sino la forma de explicarlo, de mostrar las imágenes y todo que vamos a transmitir, ¿no? Pero nada más un poquito eso. Y aparte, ahora os voy a hablar un poquito también de la personalización de las variables que vamos a meter, ¿no? También está hablando de las landing page, que son las páginas en las que acaban los usuarios al final, que esta personalización también tiene que ser acorde a lo que vaya a mostrarse el usuario, ¿vale? Si es una persona joven, lo que tiene que mostrarse también es una web que esté y un contenido acorde a esa persona. Ok. Gracias, José. Por supuesto, lo que comentas es así. Ahora mismo estaba hablando primero de la parte de segmentar, de directamente, no es que tenga que estar ajustado, eso está claro, pero es que además debo sacar, o debería sacar a aquellos destinatarios a los que esto no les va ni les viene, ¿no? Pues lo que decíamos. Por mucho que pensemos que algo que es un concierto, pues si sabemos que es para música juvenil, pues igual sacamos a la gente de mayor edad porque no pega. Que es verdad que lo que hay es que pensarlo, que a veces, imagínate que estoy hablando de
ahora pensando en mi hijo, encanta juegos, igual resulta que los correos electrónicos se los tengo que enviar a los padres de esos hijos y entonces tengo que orientarlo pensando en ellos, aunque luego el público sea los críos, el destinatario en este caso pues son la gente que va a pagar la entrada y los va a llevar, ¿no? Pero bueno, sobre todo no hagamos esto que he mencionado aquí como spray and pray, que es como le suelen llamar en el mundillo bueno, el spray es difundir a todo el que pasa por ahí, ¿no? Y luego pray, ¿no? De rezar porque alguno de ellos te haga caso. Aquí el resultado que vamos a tener siempre es que, primero, el porcentaje de gente que va a hacer caso de ese correo va a ser muy bajo si no estamos segmentando, porque va a haber un montón de gente que dice, es que esto no va conmigo, pero es que la peor consecuencia es la siguiente, que es que la siguiente vez que tú les envíes algo que sí que va destinado para ellos, igual no te hacen ni puñetero caso, porque la primera vez les habías enviado algo que no aplicaba, ¿no? Entonces es de, este correo directamente lo voy a borrar, porque el otro día cuando lo abrí me estaba hablando de un concierto de Murcia y yo soy de Asturias, seguro que me viene a hablar de otra región de la que no me interesa, ¿no? Entonces aquí sí que es el motivo de ser tan cuidadoso, ¿no? Y aquí enlazamos un poco con lo que decía José, que es la parte de personalización. Una vez que hemos decidido a quiénes vamos, es de, vale, voy a personalizar. Y por personalizar no hablo solamente de utilizar variables, como os comentaba antes, ¿no? De meter el nombre, o de meter la ciudad, o de meter cualquier cosa, sino de personalizar el contenido, el lenguaje, si me estoy dirigiendo a ti, pues en el lenguaje de una persona joven, en el lenguaje de una persona adulta, si te hablo de usted, si te hablo de tú, incluso pensar, oye, pero puede ser que igual esta gente a la que yo me dirijo no está por correo electrónico, o este tipo de información en concreto, que igual es pues más de ocio, pues igual el canal más adecuado es en Twenty, o es en otra red social, o en otro medio, ¿no? Pensar incluso en eso, si el mail es el canal adecuado para ellos. Si mis novedades van a ser relevantes para esta persona, en qué momento del ciclo de vida del cliente estoy enviando este correo. Igual debería andar pensando, oye, es que a la gente que acaba de darse de alta o en mi base de datos, lo que les debería hacer es primero una comunicación de otro tipo, ¿no? Primero voy a hablarles de conóceme o de conoce este producto, y este otro producto que es más avanzado, que es más complejo, o que va para gente que ya está en una fase más antigua, ¿no? De la vida del cliente, tengo que esperar, ¿no? Para enviarlo. Entonces, que tengamos en cuenta también eso, el ciclo de vida del cliente, siempre dentro de lo posible. Y también si estoy enviando con demasiada frecuencia, que yo creo que ahí todos tendemos o podemos tender a caer en el error de abusar, ¿no? De decir, bueno, que tampoco se están quejando, voy a seguir enviando más correos porque alguno comprará, pero podemos tener efectos desastrosos de bajas. Por dar algunas ideas a la hora de enriquecer y nutrir pues nuestra base de destinatarios, algunas cosas importantes son ofrecer la suscripción en el momento adecuado, ¿no? O sea, por ejemplo, no tiene mucho sentido que le ofrezca la suscripción a mis noticias cuando alguien está pues reportando una queja en un sitio de incidencias, o en mitad de un proceso de contratación cuando no ha terminado todavía la contratación y le dedique un paso entero a hablarle de mis novedades. Igual la tengo que situar en otro sitio, que es cuando ya ha realizado la compra, o en otro punto de mi página web. Que tenemos que pensar en qué momento estamos solicitando a la gente que se suscriba. Por otro lado, me parece una buena práctica mostrar un ejemplo de cómo es esa newsletter. La gente también puede estar ya curada de espanto, ¿no? Decir, oye, es que yo me apunté aquí porque lo que me interesaba era conocer las verdaderas ofertas, y aquí lo que me están friendo es a cosas que no me interesan. O puede ser que al revés, ver contenido. Por ejemplo, pues volviendo al caso de Arsis, ¿no? Si me estás hablando de webinars, si me estás hablando de información relevante para mí, entonces es cuando igual sí que me interesa seguir suscrito a esto, o me interesa darme de alta. Mientras que si mi percepción es que solamente me vas a estar hablando de ofertas y de promociones, igual no me atrae tanto, ¿no? Otra buena práctica puede ser, depende por supuesto de cuál sea nuestro sector, ofrecer algo a cambio, ¿no? Es decir, si quieres, por ejemplo, poder descargarte este manual que habla sobre las últimas tendencias en moda, por ejemplo, pues dame tu dirección de correo electrónico y suscríbete a mis newsletters y vas a tener este manual. Podemos pensar cosas que a nosotros nos parezcan interesantes como usuarios. O sea, a mí como cliente o como lector
me gustaría. También deberíamos poder pensar alternativas, ¿no? Os pongo aquí el ejemplo de este mismo señor, Brian Eisenberg, en su página web, él te está diciendo suscríbete a mis novedades de correo electrónico, pero él mismo también te está diciendo que igual lo que prefieres es seguirme en Twitter, porque voy a darte otro tipo de contenidos distintos o es la red en la que te sientes más cómodo. Aquí os está poniendo algunos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? De, oye, si quieres darte de baja, eso es algo que tiene que estar en todas las comunicaciones, pulsa aquí. Pero cómo también podemos convertir o tratar de convertir lo que iba a ser una baja, un enlace de suscripción de baja, a un no te des de baja. Vamos a gestionar de otra manera las comunicaciones. Y a mí, por ejemplo, este es un ejemplo real de Bybit, ¿no? De Amazon Bybit. Si tú te intentas dar de baja, lo que te está diciendo realmente es gestionar mis preferencias de email. Y claro que dentro de esas preferencias de email, una puede ser no recibir absolutamente nada. Pero él también te está diciendo, oye, que igual lo que pasa es que por defecto te hayas apuntado a suscribir ofertas diarias, esto te parece ya demasiado y te vale con recibir una oferta semanal. Y aquí, a mí me parece súper interesante porque estás reteniendo a lo que iba a haber sido una baja a alguien que simplemente estaba más adaptado a su frecuencia. O igual el problema que tenía esa persona era que estaba recibiendo, pues por lo que fuera, ofertas de mujer y de niños y de hogar, y a él lo único que le interesaban eran las ofertas relacionadas con ropa de caballeros, ¿no? Y dices, pues déjale personalizar esas preferencias y evita una baja. Esto, claro, por supuesto va a depender mucho de cómo de amplio sea nuestro negocio y demás, pero me parece que es algo para tener en cuenta. Vale, una vez que hemos hablado ya de los destinatarios, vamos a lo que es el remitente. El remitente, como os comentaba, tiene en realidad dos partes. Una es la dirección de correo desde la que lo estoy enviando, pero otra es lo que se ve más allá de la dirección de desde no hay mucho sentido poner si yo a comunicación y primera es de correos cuenta no opiniones porque genera confianza de correo que conocemos, ¿no? Porque es que hay mucha cercanía en mi negocio con los asistentes. Puedo pensar que es spam, puedo pensar que hay alguien intentando suplantar a ese negocio y que se ha creado una cuenta gratuita, porque es una práctica que ha sido habitual en spammers. Entonces, importante utilizar una cuenta de nuestro propio nombre de dominio. Importante también no dejar en blanco ese campo del de. Si damos más información, si por ejemplo aquí en vez de comunicación ARSIS nosotros a veces ponemos eventos o ponemos novedades de información o ponemos soporte. Eso cuanto más sepa el destinatario de qué va relacionado, más le va a importar. Le estoy ayudando a discriminar desde el principio si le interesa o no ese correo y lo voy a agradecer. ¿Vale? Vale, hemos hablado de enviar el correo desde dominios que sean nuestros. Esto también nos hace importante tener en cuenta ciertas cosas. Determinadas herramientas que utilizamos para hacer envíos masivos, que hay muchas, ARSIS tiene la suya propia, que es email marketing, pero también las tiendas online de ARSIS también tienen un módulo para enviar newsletters. Hay un montón de herramientas por ahí para hacer envíos masivos. Generalmente te permiten hacer el envío desde una cuenta de correo que tú digas, ¿no? Y por poder, tú podrías poner que eres billgates@microsoft.com y te van a dejar muchas de ellas hacer el envío. Pero los receptores del correo, véase Gmail, Facebook, Hotmail, Yahoo o cualquier receptor, es muy probable que utilice filtros de spam y que lo que haga es ver, oye, tienen su forma de mirar hasta qué punto esta persona es quien dice que es, porque obviamente ese mensaje se ha enviado desde una herramienta, no se ha enviado desde la propia cuenta de correo de esa persona. Y aquí es importante, bueno, no me voy a extender mucho en esta parte, simplemente que sepáis, que os suene y que pues se lo preguntéis a vuestro proveedor, si es ARSIS, que tiene algún artículo en ARSIS Info explicando cómo hacerlo, pero si es otro proveedor de email marketing que haya por ahí, preguntar por los registros SPF o la firma de KIM. ¿Vale? Es una forma de asociar que esa herramienta desde la que tú estás haciendo los envíos
está autorizado a hacer envíos desde ese dominio, ¿vale? El SPF es una entrada DNS que metemos para decir estoy autorizando, y el DKIM pues es una clave que tiene un uso pues similar. Entonces, no vamos a entendernos en cómo configurarla, porque además cambiará para cada herramienta y para cada caso, pero es importante que sepáis que existe. Porque si no, puede pasar que estéis utilizando esa herramienta, la herramienta sea fantástica, pero no tener configurado esto, vuestros emails estén acabando en spam. Y eso que no son spam, porque os estáis enviando vosotros, que sois los dueños del dominio. Vale, una vez que hemos pasado por el remitente, vamos al asunto. El asunto, como os lo enseñaba en la otra diapositiva, es clave. Clave porque si no es lo suficientemente atractivo, si no es muy descriptivo de cuál va a ser el tema que te estoy tratando, es muy probable que lo acabe borrando. ¿Por qué? Porque estamos todos acostumbrados a recibir muchos correos electrónicos, mucho spam y encima, como os decía, ahora en el móvil muchas veces tenemos allá los 35, no se ve una previsualización de ese contenido y es tan sencillo como, mira, le doy aquí con el dedo, deslizar y está borrado. Entonces, nos lo estamos jugando. Juraría que hay millones de correos que se pierden por tener un asunto no suficientemente atractivo. Mantener el asunto corto, entre otras cosas, porque depende cómo, si te extiendes, no va a caber en la pantalla donde se está visualizando ese asunto, y entonces estamos en las mismas. Podría estar bien redactado, pero no lo estoy leyendo. Que sea descriptivo de lo que va a funcionar, de lo que va a ir el correo electrónico, y que incite a continuar leyendo. Esto es muy fácil de decir, es más difícil de realizar. También hay que tener en cuenta que hay que tratar de evitar a veces algunas palabras que pueden llevar a desconfianza. Aquí lo mejor es volver a lo que os decía antes, ponernos en el lugar de nuestro cliente final, de nuestro lector. Si a él le va a sonar, si a ti te sonaría raro recibir algo que empezara así, evitémoslo. Yo ahora voy a contar una anécdota personal, pero a mí me hizo en su momento mucha gracia. Mi padre una vez me envió un correo electrónico, mi padre, que se titulaba Lawson 487 no sé qué. Y en el asunto del texto ponía, Lawson 847 es un reproductor de CDs que permite hacer esto, esto y esto. Y pensé, me han enviado spam, que han hackeado la cuenta a mi padre. Porque ningún humano redactaría así. Bueno, lo había redactado él, que también es un poco especial, pero no se había puesto en mi lugar, ¿no? De qué esperaba recibir, que era un, hola hijo, te quería contar que me he comprado esto y que te puede gustar esta oferta o lo que sea. Me parece interesante. Aquí hay una cosa que es diferenciarte del resto de la bandeja de entrada. Bueno, esto es un poco, ha sido una tendencia en el último año, yo lo he visto en algunos sitios, nosotros no lo hemos utilizado y habrá que ver hasta qué punto se convierte en estable, ¿no? Pero lo que era una realidad es que al menos durante unos meses poner iconos en el asunto del mensaje, esto es como que los que pongo aquí de un avión o de un corazoncito, ayudaba a destacar tu correo entre todos los demás, porque si en una bandeja había 7 correos, o que digo 7, 150 correos acumulados y uno tenía simbolitos y tú no estabas acostumbrado a ver simbolitos, igual te picaba la curiosidad, oye, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, tuvo un momentito de parecer interesante. Más, hacer pruebas con el asunto. Si tengo dudas sobre qué asunto va a funcionar mejor, siempre puedo hacerlo un test AB o ABC o el que queramos, que es, cojo una pequeña parte de la base de datos, pequeña pero que sea relevante, y voy a dividirla en dos. A uno le voy a mandar el mensaje con un asunto o con otro asunto. El que más aperturas tenga es el que termino enviando al resto de la base de datos. Aunque esto os lo comento relacionado con los asuntos, en realidad este tipo de pruebas de test A/B los podemos hacer con todo, con el texto del mensaje, con el contenido, con el remitente, con muchas variables, ¿vale? Lo que no os recomiendo es probar demasiadas variables a la vez, porque entonces sí que no vais a tener ni idea de cuál es la variable que ha funcionado. La herramienta de email marketing, por ejemplo, que he puesto un pantallazo, la de Arsis, tiene una sección para hacer pruebas A/B que te deja personalizar remitentes, asuntos, contenidos, etcétera, incluso automatizar el envío final que se envíe en función de los resultados. He puesto una referencia a un artículo de Arsis Info que precisamente hablaba de esto. Vale, y ahora ya vamos al contenido, que podríamos haber pensado que era el rey de del email marketing, pero bueno, ya vemos que está como al final del todo, una vez que hemos conseguido, si hemos tenido suerte, que nuestro destinatario haya abierto el correo.
Como decíamos antes, que comentaba José, es importante que ese contenido sea personalizado y sea acorde al target. Lo que hemos dicho, si va gente joven para hablar de un concierto de rock, pues igual no tiene mucho sentido hablar de usted, ¿no? Pues al contrario. No defraudar. Cuando se apuntaron, ¿qué les estamos prometiendo, no? Aquí, si a la gente les hemos dicho de apúntate a nuestra newsletter para estar atento a nuestras novedades, que sea realmente porque tengo una novedad, por ejemplo. Porque si le estoy contando algo que llevo 1000 veces diciendo que tengo, va a decir, esto no es una novedad, no sé por qué me escribes, no tienes excusa. O si les he prometido que lo que les iba a mandar era trucos y consejos y no les mando trucos y consejos, pues estoy defraudando al cliente cuando está abriendo ese correo. La recomendación es que sea corto, que no tenga muchas ideas, que tenga pocas ideas pero buenas, que sea sencillo y que sea viral. De nuevo, estas 4 cosas son más difíciles poneros aquí, es más fácil poneros en el PowerPoint, como tiene que ser, que hacerlo, ¿no? Es importante que haya una llamada visible a la acción, que no nos olvidemos, que si yo lo que quiero es que al final de todo esto la gente vaya a una landing page a realizar una compra o a darse de alta en un evento o registrarse en un webinar o cualquier cosa, que sea bien visible el botón, que no sea algo que esté, a veces, aunque parezca algo de perogrullo o parezca muy básico, es muy habitual ver casos en los que al final se ha menospreciado esa acción y está pues escrita en texto en un enlace que casi ni se aprecia porque no va ni subrayado, donde tiene que hacer clic el usuario para verlo, ¿no? Y bueno, vuelvo a insistir yo con mis básicos en que no nos olvidemos de poner ese botón de baja cuando hablamos del contenido. Deciros que cuidemos la relación de imágenes-texto, ¿no? Aunque una imagen pueda valer mucho, si no va acompañado para nada de texto, puede acabar haciendo que el mail no tenga ningún sentido. Y vamos, tenemos que buscar un poquito la proporción. Hace poco vi también otro consejo que me parecía interesante, que es dejar textos alternativos para cuando no se ven. No se ha puesto el pantallazo, pero hay veces, sabéis todos, que depende de cómo tengamos configurado pues, el lector de correo, la primera previsualización del correo que vemos es solamente el esqueleto del email, ¿no? Con todas las imágenes sin ver, y hay que dar sí, es un remitente de confianza, visualizar todas las imágenes. Pero ¿qué pasa? Que hasta que yo le dé a visualizar todas las imágenes, puede ser que ese correo que estoy viendo solo muestre cajas vacías. Pues un esqueleto de un correo con todo cajas vacías. Mejor poner un texto que se muestra alternativamente cuando no están esas imágenes, que nos pueda servir un poco de una idea de qué va esto, porque estamos favoreciendo de alguna forma que aunque no se haya descargado las imágenes, el usuario sepa de qué va. Bueno, aún así, después de lo que ha dicho Alberto, también hay que tener en cuenta que a la hora de conformar el email, esto ya es un poco más técnico, debemos de tener esa proporción de texto contra imágenes bien cuidada porque los propios ya gestores de correo nos van a indicar si somos spam o no, dependiendo del número de imágenes que vamos a meter, ¿vale? Ahora ya os va a mostrar algún email que es sobre todo imagen, ¿no? Porque hay veces que recibimos un email en el móvil y no vemos nada, no solo el cuadrito blanco que ha dicho Alberto. Y con esto, ¿qué hago? ¿No? Pues lo que tenemos que es darles una alternativa a poder ver pues ese archivo adjunto que no están pudiendo ver, ¿no? Os he puesto aquí algún ejemplo, este es un poquito antiguo porque estoy viendo que es de 2010, pero bueno, es un correo electrónico de una agencia de viajes que en su momento fue bastante conocida porque salió en la tele cuando el volcán de Islandia, ¿no? Hizo la publicidad, pero si os fijáis, el mail, aunque tiene mucho texto, es un JPEG todo el mail. Entonces, no existe contenido de texto más allá de la imagen. En el momento en que yo tenga bloqueada la imagen, he bloqueado absolutamente todo el correo. En el momento en que encima pesa bastante, 632K, igual hasta lo he borrado solamente porque ocupaba mucho, desde luego no es la mejor práctica para hacer este correo electrónico. Entonces decíamos, una imagen puede llegar a ser mucho si solamente el correo solo tiene una imagen, pero es que además 2 pueden ser muy pocos. Se está enseñando aquí un ejemplo de la agencia de turismo de Escocia. Cuando hice esta presentación estaba pensando en mis vacaciones, como podéis ver. Tiene demasiado texto. Este es el típico ejemplo de mail donde no estoy soltando pocas ideas y una acción clara a la que dirigirme. Me estaba metiendo probablemente demasiada información para lo vagos que somos los lectores hoy en día muchas veces.
Hay que tener también cuidado con el exceso de enlaces en los emails. Puede correr riesgo de que se considere que son mails de spam. Una recomendación, aunque supongo que esto puede ir teniendo variaciones con el tiempo, es no poner más de 5 o 6 enlaces en todo el email. Y en realidad, en el fondo, si tenemos un buen botón de llamada a la acción situado arriba, probablemente me sobren muchísimos de esos enlaces, porque si pongo muchos, probablemente es que no está claro cuál es la acción que quiero sacar de ese email, ¿vale? Bueno, esto es más una tendencia, lo he puesto aquí más como una tendencia que como una realidad. Yo últimamente sí que me he encontrado algunos mails que ya tenían embebidos formularios o que tenían embebidos vídeos. Aquí todavía no podemos hablar de una realidad en el sentido de que muchos lectores de correos, pues igual esos vídeos los bloquean. Pero sí que me ha parecido interesante comentarla porque creo que sí que va a ser algo de futuro. Yo estoy acostumbrado ya a ver vídeos en todas partes, lo mismo que hasta pues estás en Facebook mirando el timeline, ¿no? Y los vídeos hasta se empiezan a reproducir según haces scroll por encima con ¿por qué no vamos a tener vídeos en el propio correo y tenemos que ir a hacer clic, ¿no? ¿Por qué obligarle a hacer clic a una persona cuando podría ver el vídeo dentro de ese correo? Me parece que hay que estar atentos porque puede ser una forma de enriquecer los emails, de hacer emails más llamativos y con una funcionalidad distinta, que es lo que pasa que ahora todavía no hay una solución tecnológica clara, ¿no? Hay algunos que embeben, otros que adjuntan el vídeo, otros que lo hostean, depende de las aplicaciones, pero es interesante. Los formularios también pueden ser interesantes. ¿Por qué decirle a alguien vete a este sitio web para rellenar esta encuesta si te puedo poner la encuesta dentro del propio mail? Estás facilitando muchísimo más que se complete esa tarea. A mí me parecen dos cosas a tener en cuenta. Bueno, esta gráfica era uno de cuáles son los tipos de video emails más efectivos, cursos de formación, demostraciones de producto, promociones de producto, etcétera. Vale. Un consejo también es tratar de evitar ser sobrecomercial, entendiéndolo esto cada uno como quiera, pero sobre todo por el riesgo que puede tener de utilizar determinados lenguajes en los que hablamos mucho de gratis, de promociones y demás, y que nos acaben catalogando de spam, ¿no? De nuevo, por ese abuso que se ha hecho otras veces en contenidos. Esto aplica a todo, tanto al asunto como al contenido de ese email. Importante, ver si se visualiza bien. Lo primero, las versiones HTML y de texto. Hay lectores que no van a leer bien el HTML o si tienen problemas, pues van a mostrar la versión de texto. Lo segundo, revisar y revisar. Revisar que se vea bien en Yahoo, en Gmail, en Outlook, que para el que no le suene es el antiguo Hotmail, o sea, el actual Hotmail. Programas más habituales como el propio Outlook, como Thunderbird. Pero también, como decíamos, los móviles, que esto ha cambiado muchísimo. Cómo se ve en un Android, cómo se ve en un iOS o incluso en un Windows Phone. Me mencionaba antes José, antes de empezar, que hay herramientas en el mercado que sirven para comprobar qué tal se ven los mails para facilitarnos la tarea, porque si no acabamos, cuando vamos a hacer un envío tenemos que tener una cuenta de Yahoo de pruebas, una de Hotmail, una de Gmail, otra de configurada en un Outlook, otra en un Thunderbird, en el móvil y demás, y es fácil que se nos escape alguna. Hay herramientas que te muestran automáticamente cómo se vería en todas las versiones de lectores y te dicen si tienes algún problema y si tienes que retocar algo. Muchas son de pago, hasta donde yo sé. Una habías mencionado era Mail on Acid, ¿no? Mail on Acid. Si la buscáis en Google la encontraréis, pero creo que no es gratuita, solo una prueba, no es... Vale. Recordad sobre todo también que si no se visualiza bien este mail, poner un enlace a una versión HTML colgada en algún sitio que se pueda visitar. Y ya por último, ya hemos revisado el remitente, el destinatario, el contenido, nos queda lo que es la landing page, el destino de ese email, que puede ser uno o pueden ser varios. Cuantos más haya, querrá decir que más de ideas distintas estamos lanzando en el correo, que es lícito. Pero bueno, vamos a pensar en cada caso, para cada acción, qué landing page va a mostrar. El destino debe ser coherente. No puede ser que yo te esté hablando de una promoción de un tipo de extensión de dominios y que te lleve luego a la sección en la que te estoy vendiendo otro producto distinto, ¿no? O sea, te estoy haciendo una promoción sobre zapatillas y te llevo a la sección
de abrigos. Obvio, pero no tiene ningún sentido. Pero es obvio, pero muchas veces es verdad que se nos olvida y mandamos a la gente a la home y le hacemos navegar a la persona a la categoría del producto que tocaba, o no le llamamos a la sección de la oferta, o incluso no nos planteamos, que puede tener muchas veces sentido, crear una sección, una landing page específica para esa oferta. Cuanto más coherente sea todo y más rápido y menos clics hagan falta, mejor. Tener en cuenta, sobre todo si hablamos de acciones muy masivas, que esa landing page sea capaz de absorber los picos de visitas y que no muramos de éxito. No va a ser que nos pase que tengamos una oferta buenísima, se la enviemos ahora, imagínate por el Black Friday, a todos nuestros clientes y recibimos tantas visitas en 4 horas que se nos caiga el servidor. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de tenerlo bien dimensionado y en caso de que no estemos seguros, de dosificar los envíos. Y, por supuesto, insistir, la landing también debe estar adaptada a móviles, es conveniente. Vale, si ya tenemos todo pensado, los objetivos, el remitente, los destinatarios, el asunto y el contenido, le tenemos que dar a enviar. Y aquí, bueno, lo que hemos dicho, tenemos que tener claro que tenemos todo testeado, que tenemos claro que todo va a funcionar, que si vamos a sustituir variables, las variables se sustituyen, que si estamos haciendo traqueo de los clics, pues que todo eso funciona bien, que se ve bien en todos los lectores y navegadores, etcétera. Pero además también tenemos que pensar si hemos elegido la fecha y la hora adecuada para realizar el envío. Aquí hay que tener cuidado, no vaya a ser que programemos algo, imagínate un correo electrónico que tenga 100.000 envíos y la herramienta que estemos utilizando sea muy lenta y empezamos a las 12 de la mañana y terminamos enviando correos a las 3. Antes enviar un correo electrónico a las 3 de la noche no era mucho problema porque lo ibas a ver cuando estuvieras delante del ordenador, pero ahora que tenemos todos móviles puede pasarnos lo que pasaba a veces con campañas de SMS, que se envíen a las 3 de la noche porque está programado a enviarse así o porque ha tardado demasiado tiempo y a la gente le empieza a sonar el móvil a las 3 de la noche y se moleste y se enfade y de nuevo no tenga la acción esperada, la respuesta esperada. Aparte por la molestia que supone recibir el timbrado, o sea, el timbre, ¿no? Al recibir el correo en horas intempestivas, es que tampoco el cliente va a estar, o el receptor va a estar por la labor de ir a realizar esa compra o inscribirse en eso. Hay que pensar cuándo va a ser más efectivo. También de nuevo depende del negocio. Si estamos haciendo una acción de ocio, igual puede ser que sea más efectivo enviarlo el viernes a media tarde cuando ya estás planeando. O, son variables con las que tenemos que seguir probando, no dar por hecho que da igual enviar las cosas el mismo día que otro. Y lo de cuándo va a tardar en enviarse el último correo viene un poco también en ese sentido, que es no enviarlo a horas intempestivas. Por último, pero igual importante, cuando hemos hecho un envío, tenemos que tener en cuenta qué aprendemos de ese envío, ¿no? Y aquí es muy importante tener informes adecuados de esos envíos. Depende mucho de qué herramientas utilicemos para hacer estas campañas, ¿no? Y de qué volumen movamos. Pero lo habitual tiene que ser medir al menos cuántas aperturas, es decir, si yo envío este correo a 10.000 personas, cuánta gente ha llegado a abrirlo. Esto se puede medir y tener una baja tasa de apertura pues es preocupante porque quiere decir que no nos hemos trabajado bien el asunto o que puede ser que no se han considerado spam o que hay un error en el remitente, etcétera. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y aquí es muy importante por eso los test AB o tener controlados cuál es el ratio de apertura habitual que nosotros tenemos, ¿no? Que puede ser bueno o malo en función de nuestro histórico también. Pero es muy importante también saber interpretarlos. De nuevo también tenemos que fijarnos en cuánta gente solicita la baja de nuestra newsletter o de nuestro email después de recibir esas comunicaciones, porque puede haber contenidos que provoquen más bajas, y también conocer los clics, por supuesto, de cuánta gente ha hecho esa acción que nosotros queríamos que se hiciera. Vale, y más o menos aquí ya está todo. Creo que llevamos, sí, casi 50 minutos de webinar. Espero que no se haya hecho muy largo porque me extiendo mucho hablando. Os dejo aquí unas referencias. La primera me parece de las más interesantes, aunque está bastante anticuado porque es del año 2011 o algo así. Hay un libro gratuito que se llama el Libro Blanco del Email Marketing, que es del Interactive Bureau, que es bueno, pues un PDF de unas 40 páginas, que es bastante interesante porque, bueno, cuenta algo parecido a lo que os he contado yo, quizás,
pero tiene bastante carga de la parte legal española. Entonces, si queréis tener más información sobre temas de LOPD, sobre requisitos, etcétera, pues yo creo que le podéis echar un vistazo y seguro que os interesa. También la sección de Arsis Info. Arsis Info en general es el blog donde nosotros colgamos pues todo lo que nos parece interesante para vosotros, ¿no? Artículos, novedades, consejos y demás. Tiene una sección específica de temas de marketing online, que no son solamente de email marketing, también hay de SEO y demás. Launching, para conseguir datos un poquito relacionados con la tecnología y el uso de las tecnologías en España, es de la entidad red.es pública. Bueno, una mención a las fotografías que he utilizado en esta presentación, que las he sacado de una página web donde dan fotos para libres de derechos. Son fotos chulas y que os pueden servir en más de una ocasión para ilustrar vuestras newsletters. O sea que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y un enlace a una plantilla responsive que os puede resultar útil a la hora de realizar vuestros emails. Además de una mención a un código promocional que os hemos hecho de cara a las navidades, si alguno de vosotros pues quiere probar la herramienta que tiene Arsis. Y ahora, le voy a preguntar a José a ver si tenemos alguna pregunta que se haya quedado sin responder, pero bueno, tenemos 5 minutos y no sé si va a dar tiempo. Recordaros que todo esto va a estar colgado en Arsis Info. Un segundito. Bueno, voy a ir leyendo algunas. ¿Qué es traquear? Bueno, esto es, perdonadme porque utilizo muchos anglicismos. Traquear viene a decir hacer un seguimiento de esos clics, ¿no? Y esto es, al final, también unir nuestro email con las analíticas de nuestra web. Es decir, meter códigos que nos permitan ver si las determinadas visitas que han llegado a un sitio web han venido a través de SEO, de posicionamiento natural en buscadores, ¿no? Porque estaban buscando información en Google, digamos, y han llegado a esa página, o han llegado a través del email que nosotros hemos enviado, que en este caso es lo que nos interesaba medir, ¿no? Para saber cómo efectivo ha sido nuestro mail. Si hacemos un email desde nuestra cuenta de correo, pues desde nuestro webmail o desde nuestro Gmail o desde el correo estándar en Arsis, pues lo que pasa es que o hemos cogido y hemos metido ese código de las analytics o no vamos a estar haciendo ese seguimiento. Herramientas de envío masivo a veces facilitan esta labor. Deja ver un poquito más. ¿Por qué no entran muchos de los mails a los destinatarios? Esto es un poco lo que hablábamos a lo largo de toda esta presentación, ¿no? Depende de qué prácticas hagamos, nos vamos a encontrar con que nuestros mails van a acabar en las carpetas de spam. Y aquí puede haber muchos factores. Puede haber factores como que nuestro texto le haga pensar a los destinatarios que es texto de spam, ¿no? Si estuviéramos aquí hablando todo el rato de producto gratis, barato, no sé qué, demás, puede parecerse a típicos correos que hemos recibido otras veces, ¿no? Puede ser por lo que os comentaba el SPF de KIM, que es que no tengamos configuradas ciertas cosas técnicas en nuestras DNS para asegurar que esa herramienta que estamos utilizando para hacer los envíos está autorizada para hacer envíos desde nuestro correo electrónico. Puede haber muchos factores que son los que hemos estado comentando antes, básicamente. Deciros que hay herramientas para medir la puntuación de spam. Como comentaba José, depende cómo hayamos redactado, cómo hayamos configurado el mail. Si los miramos en estas herramientas antes de hacer el envío, nos va a decir un mensaje. Este mensaje va a ser considerado spam por varios destinatarios, por un porcentaje muy alto y una nota muy elevada, y es mejor hacer cambios, probar a hacer cambios en esos textos, o en el número de enlaces, en el ratio, o en todas las variables que hemos comentado, para hacer que se reduzca esa puntuación de spam, que se le llama. Perdóname, José, llame un momentito más. Se afecta mucho el tener el mail adaptado a dispositivos. Yo creo que hoy en día ya es clave. Lo hablo desde mi experiencia personal, que es si el mail, y no solo el mail, la landing page de destino no está adaptada a móviles, tenemos un serio problema, por lo que hemos dicho, porque cada vez más gente solo mira el email desde el móvil y va a querer verlo ajustado a ese dispositivo. Hablo de móviles todo el rato, pero hablo de móviles y hablo de tablets.
Las dos cosas son igual de importantes. En el ONSI sí que salía el otro día que ya cada vez más hogares españoles están utilizando la tablet como única forma de acceso a Internet. Es decir, que no están utilizando el PC habitual de sobremesa y están utilizando la tablet. Lo dicho, el mail y la landing page tienen que estar adaptadas a móviles y a tablets. Es muy relevante, no porque te vaya a dar puntuación de spam, sino porque al final es como enviarle a la gente pues un envío postal y hacerlo ilegible, ¿no? Que no que no esté bien hecha la imprenta y que no se vea bien o que sea difícil abrir el sobre. Enséñame alguna más. Vamos a tener que terminar en breve porque ya se acerca la hora. Vale. Vale, me dice alguien aquí que en la plataforma que utiliza actualmente no puede ver esos seguimientos de informes. Hay muchas plataformas por el mundo, la verdad es que hay muchas, pero yo he de decir que ya la gran mayoría sí que tiene herramientas para hacer seguimiento y para tener informes de apertura. Los informes de apertura no son siempre 100% fiables porque creo que, si no me equivoco, José sabe mejor, lo que hacen es meter una imagen de píxeles transparentes, ¿no? Que no se ven en el correo, pero en el fondo sí se está descargando esa imagen. Con lo cual, de alguna forma, nosotros sabemos que ese cliente que ha abierto el correo se ha descargado, ha hecho una petición de descargarse esa imagen, que es transparente, y desde el momento en que se ha hecho esa petición, sé que ha habido una lectura. ¿Qué pasa a veces? Que si el cliente ha abierto el correo pero no le ha dado a visualizar las imágenes y las imágenes están bloqueadas, igual no cuenta como un abierto. Pero la herramienta debería de tener independientemente de que mida mejor o peor, la herramienta debería tener esa opción. O al menos yo creo que es lo recomendable. Si no, estamos aquí un poco disparando a ciegas. No vas a saber si la gente no estaba en absoluto interesada en el mail o lo que ha hecho es no abrirla. Claro, podrías saber los clics por las analytics, lo que decíamos, ¿no? Metiendo en la URL del destino, pues la source, ¿no? Adecuada, pero no vas a saber si la gente no ha hecho clic porque no le ha interesado lo que tú le estabas diciendo o porque no ha llegado a abrir ese correo. Y para eso es importante tener esos ratios de apertura, yo creo. Arrojan bastante luz. Claro, los emails rebotados. Es que los emails rebotados, bueno, aquí podemos estar hablando también de otra cosa que es importante que nuestras herramientas nos digan, que es de la limpieza de nuestra base de datos. Y no hablo ya solamente de permitir las bajas, sino que muchas veces lo que pasa es que estamos enviando correos a direcciones que ya no existen. Depende cómo de antigua o de qué calidad sea la base de datos que tenemos, nos podemos encontrar que después de 2 años, si no la mantenemos, el cliente puede no haber dado nunca que quería dar de baja, darse de baja de una suscripción, pero es que ha podido desaparecer esa cuenta de correo electrónico, la ha dejado de usar, se cambió de móvil y se creó una nueva cuenta, puede haber mil motivos, o bueno, ha cambiado de empresa, de trabajo y ese dominio de lo mismo ya ni existe, ¿no? Entonces, también de nuevo hay herramientas, email marketing también tiene por ahí esa opción, que es de hacer limpieza de email marketing, hablo de la herramienta de Arsis, pero bueno, en general las herramientas suelen tener alguna opción para hacer una limpieza de base de datos. Pues trata de verificar que aunque sea los dominios siguen existiendo o esas cuentas de correo siguen existiendo, y si no siguen existiendo, pues mejor los borramos de nuestra base de datos y tenemos una idea mucho más realista de el tamaño de nuestra base de datos. Igual pensamos que tenemos 15.000 destinatarios y tenemos 12.000 porque 3.000 son de cuentas ya en desuso o inactivas o poco útiles, y encima mejor si no pagamos por ellas, porque casi todas las herramientas de email marketing cobran en función del número de destinatarios. Entonces estaríamos pagando para nada. Vale. Bueno, son ya las 4 pasadas. Nada, quiero agradeceros como siempre a todos vuestra asistencia, que hayáis aguantado hasta el final. Espero que os haya resultado útil. Siempre es un poquito difícil llegar a las necesidades de todos, ¿no? Porque hay algunos que dicen, es que esta parte ya me la sabía, yo quería algo más profundo, y al revés, gente que dice que hemos ido demasiado a la parte técnica, ¿no? Entonces, de nuevo, por favor, cualquier comentario nos lo hacéis llegar a través de la encuesta final o ahora de las preguntas que nos habéis estado haciendo. Nosotros encantados, trataremos de darles respuestas ahora posterior, o si no, cuando colguemos el artículo en Arsis Info, pues comentar alguna más. O igual, a raíz de algunas de las dudas que nos planteáis, pues hacemos incluso un artículo específico sobre algo en concreto. Y
Nada, muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar, que será probablemente en enero. Lo va a dar José, que ha sido colaborador aquí, y va a ser, si no me equivoco, sobre WordPress, que es un tema que suele tener bastante interés. Vale, un saludo.